Así como estamos de pie, abrimos la Sagrada Escritura y vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 7, verso 41. Y con este pasaje de la Biblia estaremos iniciando un comentario sobre algunas definiciones que da la Biblia sobre el pecado, el remedio para el pecado, las consecuencias del pecado y el remedio para el pecado. Así que vamos a leer, hermanos, en Lucas, capítulo 7, verso 41. Y espero en el nombre del Señor que el Señor, que está en medio nuestro, nos va a ayudar, nos va a conceder su gracia para que todo lo que leamos en la Sagrada Escritura, gloria a Dios, el Espíritu de Dios abra nuestro entendimiento para una verdadera comprensión. Amén. Gloria a Dios. Lucas capítulo 7, verso 41, dice así: un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Gloria a Dios. Como dije, hermanos, vamos a iniciar en esta noche un comentario, 2 o 3 sábados, según el Señor nos guíe con su Espíritu Santo, sobre el pecado y las definiciones que da la Biblia. Aunque es un tema que a primera vista pareciera demasiado simple y se escucha hablar a menudo sobre el pecado, pero si le preguntamos a los miembros, aún de nuestra congregación, que nos definan qué es el pecado, van a pensar un ratito antes de dar la respuesta. Y cuánto más en aquellas congregaciones donde no hay mucha enseñanza de la palabra de Dios, no saben ni siquiera qué es el pecado. Y hasta en algunos se llega a un extremo de que la ignorancia del pecado hace que vivan una vida tan desordenada y el pecado tiene consecuencias tan trágicas y desgraciadas en el verdadero sentido de la palabra sobre la vida del hombre, que bien vale la pena que nosotros conozcamos bien el tema para evitar el pecado, evitar su consecuencia y vivir en santidad y en paz con Dios, porque solo así podemos tener una vida de victoria. ¿Podemos decir amén? Gloria a Dios. Entonces comenzamos nuestro pensamiento sobre qué dice la Biblia o qué manifiesta la Biblia acerca del pecado. Estoy seguro que este tema le va a bendecir y le va a apasionar, hermano, como todos los lindos temas que hay en la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Lo primero que encontramos, que se hacía un juicio. Jesús había entrado en la casa de un fariseo, se sentó a la mesa y una mujer pecadora había venido y había traído un frasco de perfume. Y lógicamente el perfume generalmente uno lo cuida, ¿no? Y hasta cuando tiene hijos que a veces gastan mal el perfume, uno le dice, no te bañes con perfume, bañate con jabón y échate un poco de perfume en la cabeza, ¿no? Porque algunos no se bañan y usan mucho perfume, ¿no? Pero el perfume no es para limpiar. Primero hay que limpiarse con jabón, después echa un poquito de perfume. Y el perfume generalmente uno lo pone en la cabeza. Pero esta mujer estaba gastando perfume en los pies, casi como diciendo que no soy digna, que lo que te ofrezco no tiene tanto valor como para ponerlo sobre tu cabeza, aunque sea voy a ungir tus pies. Y aquellos hombres religiosos dentro de sí cavilaban en sus corazones, si este supiera, si fuera profeta, este se daría cuenta que esa mujer que está bañando sus pies con perfume es una mujer pecadora. Pero gloria a Dios que Jesús tiene los atributos de la omnisciencia,
Eso que tantas veces decimos, conocimiento profundo, total y hasta anticipado en las cosas. Y Jesús sabía lo que estaban pensando aquellos religiosos. Por eso llamó a uno de ellos y le dijo, tengo que decirte una cosa. Y él dijo, di, maestro. Un hombre tenía 2 personas que le debían. Uno debía una cantidad tremenda y otro debía un poquito. Al perdonarle la deuda a ambos, ¿quién te parece que va a ser más agradecido? ¿Que va a amar más? Y sensatamente responde Simón, lógicamente el que se le ha perdonado mucho. Bien, respondiste con sabiduría. Y Jesús allí comienza apelando al razonamiento y a los sentidos, porque a veces creemos que Dios nos habla y nos coloca en una situación de éxtasis que no sabemos lo que hacemos cuando Dios nos está hablando. Yo creo que Dios usa y apela a nuestros sentidos para que nosotros mismos hagamos juicios de nuestros actos, de nuestra vida, de nuestras obras. Y apeló al sentido de Simón y Simón responde, el que se le perdonó mucho, bien ha respondido, dijo Jesús. Y esta mujer había hecho un acto de agradecimiento porque esta mujer había reconocido que era pecadora y que Dios le había perdonado mucho. Por eso Jesús dijo, esta amó mucho. ¿Por qué amaba mucho? Porque ella había creído que el Señor era el Salvador del mundo, que era el único que podía perdonar los pecados. Por eso Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Porque ella creyó que el Señor le había perdonado los pecados y vino agradeciendo al Señor. Amén. Así que encontramos que el Señor presenta el pecado, lo presenta, primero lo definiríamos como, lo presenta como una ¿qué? Como una deuda presenta al pecado, como una deuda a veces y en todos los casos imposible de pagar, porque la deuda del pecado no se puede redimir, dice la Biblia, ni con oro ni con plata, solo con la preciosa sangre de Jesucristo el Señor. Amén. Por eso en la oración del Padre Nuestro, en San Mateo capítulo 6, ¿qué enseñó Jesús en la oración del Padre Nuestro? Perdona nuestras, ¿qué dice? Nuestras deudas. Y esa palabra, traducida en la mayoría de los casos como deuda, en algunos lados directamente, otras traducciones le han traducido directamente, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque esa palabra deuda, allí en Mateo, en la oración del Padre Nuestro, está relacionada directamente con la deuda que el hombre tenía con Dios. Por eso dice, perdona nuestras deudas o nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Leemos otro versículo más en San Mateo capítulo 18, y va a ver qué interesante es reconocer al pecado, que es una deuda que el hombre tiene con Dios, para entonces darle valor al perdón que el Señor nos da por medio del sacrificio de Cristo. Amén. San Mateo capítulo 18, seguimos en lo que la Biblia presenta al pecado como una deuda. Aquí en San Mateo 18, del verso 15 en adelante, habla del pecado. Si algún hermano peca contra ti, está hablando de la falta, de la transgresión, de cualquier situación que un hermano pudiera ofendernos a nosotros y agredirnos. Si un hermano peca contra ti, habla tú y él solo. Si no, toma 2 o 3 testigos. Si no oye, toma la iglesia y tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atéis, gloria a Dios, que sea desatado en la tierra será desatado en el cielo. Aquí presenta la falta del perdón del pecado de otros, lo presenta como una atadura, aunque se usa mucho a veces este versículo mal usado, porque este versículo no tiene nada que ver con los demonios, ni con te ato diablo y te ato y te desato y tantas cosas que a veces uno escucha en oraciones de hermanos frente a una manifestación de un mal espíritu. Esto no tiene nada que ver con esa manifestación de posesión demoníaca. Esta atadura tiene que ver con el perdón o con la falta de perdón. La falta de perdón es una atadura para el creyente que le impide la liberación de las bendiciones celestiales sobre su vida. Por eso dijo Jesús, si nosotros no liberamos al hermano de ese problema,
Si no cortamos esa atadura, si no perdonamos, va a haber una atadura allá en el cielo también y nuestras oraciones tendrán un estorbo. Por eso Jesús dijo, orando, cuando te acuerdes que tienes un problema, perdoná cuando estás orando, porque si no va a haber una atadura en el cielo. Es la atadura que tú mismo has colocado aquí en la tierra, porque la atadura es justamente eso, la falta de perdón a la ofensa de nuestros hermanos. Y diga si no es verdad, cuando usted ha tenido un problema, se ha enojado, ha chocado con alguien y después llega a su casa y dobla la rodilla, ¿qué es lo primero que se acuerda? ¿De la predicación, del canto o de la ofensa del hermano? ¿Qué es lo primero que el Espíritu Santo le recuerda aquí en la mente? Lo primero que le recuerda, sí, estás orando muy lindo, pero acordate lo que le dijiste al hermano ahí. Acordate lo que le dijiste a la hermana ahí en la iglesia, ¿te acordás? Y ahí está la oración dando vuelta, como una pelotita de ping-pong. Pega en la pared, pega en el techo, pega en el piso y rebota por todos lados. Y el Señor dijo que cuando ores, está bien tu sacrificio, está bien el presente, está bien todo. Pero dijo el Señor, déjalo ahí delante del altar y anda a arreglar con tu hermano y después vení y ofrecé tu presente al Señor, que el Señor lo va a aceptar. ¿Podemos decir amén? Pero a veces preferimos cantar primero y arreglar después. A veces preferimos predicar primero y arreglar después. A veces preferimos tomar la Santa Cena primero y bueno, el día que lo encuentre le voy a pedir perdón. Qué problema, ¿no es cierto? ¿Qué le parece, hermano? Por eso el pecado es una deuda. Y es una deuda que hay que pagarla. Y nosotros no la podíamos pagar. Gracias a Dios por Jesucristo, que Él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Amén. Y si usted quedó de repente quedó medio inseguro si este versículo tiene relación con lo que hemos leído. Mire lo que dice. Verso 21, está leyendo Mateo 18, verso 21, ¿no? Después de haberle dicho, todo lo que atéis en el cielo será, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús, ¿qué le dijo? No te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Amén. Gloria a Dios. En este pasaje tenemos lo que se llama hebraísmo, hermanos, o el modo de interpretar lo que eran los números por los hebreos. Número 7, lo he dicho muchas veces, para los hebreos es símbolo de la perfección. Y el número 7 es lo total, lo terminado, lo acabado, lo perfecto. Y dijo, ¿hasta cuándo perdonaré a mi hermano? Hasta 7. Y Jesús dio un múltiplo de 7, hasta 70 veces 7. Cantidad infinita de 7. No es que va a contar usted cuánto le ofendió el hermano, 488, 489, 490, falta poquito, en 2, 3 más y no lo perdono más. No, no es eso, amén. Gloria a Dios, el Señor nos dio una cantidad grande para perdonar. Por eso dijo el reino de los cielos. Ahí inmediatamente Jesús le hace una comparación a través de una parábola. El reino de los cielos es semejante, dijo el Señor, a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Y le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer y sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Y aquel siervo dice que postrado le suplicaba. Verso 26, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a su misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero mire lo que pasó, verso 28, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100. ¿Qué era 100 comparado con 10,000 talentos? 100 denarios no era nada, porque no eran 100 talentos, eran 100 denarios. Era una suma ínfima comparado con 10,000 talentos, que era algo, una cifra sideral, como diríamos ahora. Y le agarraba del cuello y le ahogaba diciendo, págame, págame lo que me debes. Entonces aquel consiervo se arrodillaba, le rogaba, ten paciencia, pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel, lo encerró hasta que pagase aquella deuda tan pequeña.
Mire, si uno no paga la deuda estando libre y trabajando, menos encerrado en una cárcel, imposible. Pero no pensaba que el Señor conoce todas las cosas. Viendo sus consiervos lo que pasaba, lo refirieron a su Señor. El Señor, llamando a aquel siervo malvado, le dijo: toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Escuchen, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, no de labio, de todo corazón, cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Ven? ¿Cómo anda con las deudas? ¿Las tiene al día, hermano? ¿O está debiendo perdón a alguien, no? El Señor nos perdonó tanto. Jesús hizo esta comparación del pecado como una deuda. Aquella mujer lloraba porque reconocía que Jesús le había perdonado muchos pecados. Y Jesús dijo: al que se le perdona mucho, mucho ama. Y otros parece que el Señor no le hubiera perdonado nada porque no le dan valor al perdón del sacrificio que Cristo ha hecho por nuestros pecados en la cruz. Y cuando alguien le ofende, no quiere perdonar. El Señor apeló a los sentidos, a la razón, y puso énfasis cómo el hombre se olvida de inmediato el perdón y la obra que Cristo ha hecho con sus vidas. Una pequeña ofensa de un hermano, se olvida de dónde lo sacó el Señor y ya no quiere perdonar. Y ya no quiere ni siquiera extender la mano. Y ya no quiere ni siquiera abrazar a su hermano. Yo no sé, hermano, si el Señor está hablando, pero a mí me está hablando el Señor en esta noche, hermano. Porque dice la Escritura que si no perdonamos, tampoco nuestro Padre Celestial nos va a perdonar si nosotros no perdonamos, porque Él nos perdonó una deuda muy grande y era la deuda de nuestros pecados con el Señor. Y dice que así también hará nuestro Padre Celestial si no perdonáis. ¿Cómo? Si no perdonamos, ¿cómo? Dice el verso 35. ¿Cómo tenemos que perdonar, hermano? Como una vez me dijo una hermana: bueno, yo lo perdono, pastor, porque usted me lo ordena. Dijo: no, yo no le ordeno nada, hermano. Bueno, yo lo voy a perdonar porque si no voy a estar en disciplina y no voy a poder cantar. Y bueno, aunque sea para poder cantar, lo voy a perdonar. Dice que tenemos que perdonar para poder cantar. Bueno, lo voy a perdonar porque si no, no voy a poder tomar la Santa Cena. Dice que tenemos que perdonar para poder tomar la Santa Cena. ¿Cómo dice la Biblia que tenemos que perdonar? ¿Cómo tenemos que perdonar? De todo corazón. Si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Ya perdonó, hermano? ¿O todavía le está recordando? Pida que la sangre de Cristo lo limpie en esta noche. No importa lo que le hayan hecho, lo que nos hayan hecho. Que no caiga el sol, hermano, y que nuestro corazón esté airado o enojado. Ahí nomás, antes de dormir, agarre una pala y saque toda la basura del corazón. Fuera enojo, fuera ira, gloria a Dios, y pueda decir como el salmista. ¿Qué dijo el salmista? Pido oración porque los demonios de noche no me dejan dormir, hermano. Dijo así el salmista David. ¿Qué pudo decir él? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me harás estar confiado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Puede acostarse en paz o se acuesta en ira. Gloria a Dios. Cuando se acuesta, gloria a Dios. ¿Qué pasa, hermano? La mujer mirando para la pared y el otro mirando para el techo. Como dijo una vez un pastor, dijo: el dormitorio es el único lugar donde los enemigos duermen juntos. Dijo: no se pelean y duerme uno mirando para un lado y el otro para el otro. Dijo: no. Puede decir esta noche antes de acostarse: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me harás estar confiado. Lo puede decir de todo corazón. Que Dios le bendiga. No hace falta pastilla para dormir ni para los nervios. Te va a poder dormir en paz porque el Señor enviará a sus ángeles y ahuyentará todo mal espíritu para que tenga paz en su alma. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Segundo, presenta el pecado como una transgresión. Así que segundo,
presenta el pecado como una transgresión. El pecado como una transgresión. Esta palabra transgresión significa extenderse o traspasar un límite. Así que transgresión es extenderse o traspasar los límites. Quiere decir que hay límites que Dios ha puesto. Hay límites. Extenderse o traspasar los límites. Dios le dijo a Adán, ahí tienes todo el huerto delante tuyo, pero hay un árbol en medio del huerto que ese no podrás comer. El límite que el Señor le puso. Y la palabra transgresión es justamente excederse o traspasar esos límites que Dios ha puesto. Yo sé decir, hermano, que nosotros podemos alegrarnos, podemos conversar y hasta por ahí podemos decir alguna frase que nos cause alegría, algún chiste. Uno puede decir, yo no creo en esos creyentes que cuando la cara más seria y más larga y de malo tienen, creen que son más santos. Eso nuestros pastores lo llamaban santulones, ¿no? Porque creían que cara de perro es sinónimo de santidad. No, no es así. Pero sí estoy seguro que hay una línea invisible que usted y yo sabemos que no tenemos que cruzar esa línea. Podemos estar conversando y un chiste viene otro y de repente viene un chiste que usted sabe que no tiene que contar, ni que tiene que festejar, ni tampoco tiene que repetir. Y cuando el diablo viene y le dice, no te quede atrás, contale ese otro que vos sabés que es más gracioso y vas a quedar mejor. Usted dice, fuera diablo, la sangre de Cristo me ha limpiado, no quiero saber nada con el pecado. Hay una línea que usted y yo sabemos que no tenemos que traspasar. No precisa que esté el pastor al lado para decirle, no tome vino, no fume, no mire, no diga. No, usted no precisa. Cuando está hablando, ¿sabe o no sabe que hay palabras que nosotros no tenemos que decir? Y qué horrible, hermano. Créame que la mayoría de las heridas que tengo en este aparatito aquí adentro, en el corazón, son de cuando escucho a veces alguna queja de algún hermano débil. Dice, hermano, ¿sabe que escuché ese hermano que estaba cantando el domingo? Se le paró el coche por allá. ¿Sabe las palabrotas que decía? Uy. Escuché ese hermano que profetiza o esa hermana que profetiza. ¿Sabe cómo insulta a los hijos? Uy, qué herida que me causa. Escuché a un hermano anciano, hermano, que le daba arranca al coche y no arrancaba. ¿Sabe la barbaridad que dijo, hermano? No dijo este coche es una bendición, dijo este coche mandó un rosario, ¿no? ¿Qué le parece, hermano? ¿Usted sabe o no sabe que hay un límite? ¿Sabe o no sabe que hay una barrera que no tiene que traspasar? Yo creo que sabemos, hermano. Nosotros sabemos lo que conviene y lo que no conviene. Dígame, cuando por ahí empieza, dice, viste ese hermano que cantó como desafinado, bueno, por ahí se le escapó una cosita, pero cuando empieza a sentar el cuchillo en la chaira y empieza a levantar la piel, ¿usted sabe que está chismeando o no sabe, hermano? ¿Lo sabe o no? ¿Sabe que está sacando el cuero o no sabe? No siente si es un verdadero hijo de Dios. No siente la voz del Espíritu que le dice, eso no tenés que hacer, no le podés sacar el cuero al hermano. Porque ya no es una crítica débil de uno que, viste, se equivocó, desafinó, nos reímos. No, no. Es una intención de difamar o degradar al hermano por alguna falta que ha cometido y la sacamos tan a flote que ya no vemos al hermano, vemos la falta más grande que el hermano. Por eso hay una línea invisible que no tenemos que traspasar, porque extenderse o traspasar ese límite que el Señor ha puesto. A mí me ha puesto el límite como pastor, me ha puesto el límite como creyente, me ha puesto el límite como hijo de Dios. Usted sabe cuáles son sus límites. No precisa que yo esté al lado suyo, ni que esté el anciano para decirle cuáles son los límites. Usted ya los conoce, porque el Espíritu de Dios le dice lo que es correcto y lo que no es correcto. Cuando nosotros cruzamos esa línea, ya estamos faltando delante de Dios, y eso es causa de pecado.
Por eso tenemos 2 o 3 pasajes de la Biblia que nos hablan, pero leemos Romanos 4, versículo 15. Gloria a Dios, no sé si el Señor le está hablando en esta noche. ¿Está sintiendo la voz del Señor que le está hablando en esta noche? Amén. Romanos capítulo 4, verso 15. Dice, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Porque la ley es la que nos dice cuáles son los límites. La ley lo que nos dice dónde termina la verdad y empieza la mentira. Y nos dice, no dirá falso testimonio. La ley es la que nos dice dónde termina la santidad y empieza la contaminación, la inmoralidad. Nos dicen, no fornicarás, no codiciarás ni la mujer ni nada de lo que tiene tu prójimo. La ley es la que nos fija los límites. Nos fija los límites en la adoración. A tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Pone un límite. El hombre no puede adorar lo que quiere, ni ir detrás de lo que quiere. Tiene un límite, tiene que adorar solo al Señor y tiene que servir solo al Señor. Y lo tiene que hacer de todo su corazón, de toda su alma y con toda su fuerza. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. También hay otra palabra que se usa en 1 de Juan capítulo 3, verso 4. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, habla también de infracción o transgresión, que son sinónimos en este caso en la traducción. Dice en 1 de Juan, al final de la Biblia, todo el que comete pecado infringe o traspasa o transgrede la ley, porque el pecado, ¿qué es? Es infracción de la ley. ¿Puede decir amén? El pecado es infracción de la ley. La ley no tiene poder para salvar. Y algunos confunden el énfasis que pone el apóstol Pablo, que la ley era imposible redimir al hombre, porque la ley no tenía el propósito de salvar, sino de demostrarle al hombre la culpabilidad del pecado. La ley no puede limpiar. Solo la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Pero la ley es la que nos demuestra hasta dónde llegan los límites, y cuando el hombre cruza esos límites, los infringe, los traspasa, es como cruzar una frontera, sale del territorio de Dios y se mete en el territorio del diablo. Cuando el hombre cruza esos límites que Dios le ha puesto, ya está infringiendo la ley. Por eso la ley, o sea los 10 mandamientos, no tienen poder para salvarnos. No hay hombre que haya podido cumplir los 10 mandamientos. Yo he dicho en muchas ocasiones que Dios no nos dio 100 para que yo diga, yo no tengo tanta memoria. Nos dio 10. Y si usted tiene poca memoria, en cada dedo puede anotar uno de los 10 mandamientos para que al lavarse la cara a la mañana se acuerda que tiene 10 cosas que cumplir. Pero aunque eran solo 10, encerraron la totalidad de nuestros pecados. Lo he contado en otras ocasiones que cuando aquel gran abogado Carlos Finney, un hombre autodeclarado ateo que no quería saber nada de Dios, que cuando le hablaban de Dios blasfemaba, un hombre rico, millonario, un día alguien le regaló una Biblia y como estaba tan bien encuadernada, más bien de lástima que de respeto, la puso en uno de los estantes para adornar su biblioteca. Pero un día, estando sentado allí con los pies arriba de su escritorio, un día miró en un momento de ocio y vio aquel sagrado libro y le llamó curiosidad por hojearlo un poco a ver qué era lo que encontraba la gente en este libro. Dicen los historiadores que justo abrió donde estaban los 10 mandamientos y empezó a leer los 10 mandamientos. Que Jehová tu Dios es uno, a Él solo adorarás, a Él solo servirás, no matarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio, no esto, no aquello, no lo otro. Cuando él leyó los 10 mandamientos, un hombre conocedor de leyes y de miles de artículos para defender a las víctimas, cuando leyó los 10 mandamientos, se rascó la cabeza y dijo, no puede ser, dijo. No puede ser y no puede ser.
Solamente en 10 artículos, dijo, está encerrado todo el código civil de todos los delitos que el hombre puede cometer. Están encerrados solamente en estos 10 artículos. Dijo, esto no lo puede haber escrito un hombre. Hay demasiada sabiduría en ellos. Acá hay una mente superior. Esto lo tiene que haber escrito Dios. Y si hay un Dios, yo lo tengo que encontrar. Él miró sus estantes, miles de códigos en cientos de tomos, con miles de artículos para que nadie pueda escapar de la justicia. Pero aquí estaban resumidos en 10 frases. Y él dijo, si el hombre cumpliera esto, la tierra sería un paraíso. Si el hombre cumpliera, no matarás. Dijo, qué lindo sería. Uno podía salir de noche a toda hora, pasar entre medio de muchachos, por cualquier lugar de sombra o de luz. No tendría ningún temor, porque ¿quién me va a matar? Dijo, si el hombre cumpliera esto, no robarás. No harían falta cerraduras, ni puertas, ni alarma. Podíamos dejar nuestras casas abiertas, ir de vacaciones. No habría divorcio, no habría niños abandonados. Dijo, qué maravilla. Dijo, si el hombre cumpliera solamente estos 10 mandamientos. Y con ese libro sagrado se fue a un bosque que había cerca de su casa. Y allí, entre medio de ese monte, estuvo 3 días en ayuno, leyendo la Biblia y buscando a Dios. Y como dice la Escritura, fui hallado de los que me buscaban, porque me buscaron de todo su corazón. Allí tuvo un encuentro con Jesucristo el Señor. Y cuando volvió, no volvió como el abogado Carlos Fine, volvió como un hijo de Dios entregado en las manos de Jesucristo. Y salió para predicar el Evangelio. Y aunque nosotros no hacemos uso de los mandamientos, sus mensajes ponían énfasis en la ley y en la culpabilidad del hombre. Y decía, si Dios le reclama al hombre arrepentimiento, si Dios le reclama conversión, es porque el hombre es responsable de su pecado, porque Dios jamás condenaría al inocente. Por eso le decía a la gente, no diga no he pecado, reconozca su pecado, pídale perdón a Dios, y el que se arrepiente, confiesa, alcanza la misericordia de Jehová. Aleluya, alábele en esta noche que Él vive y vive para siempre. Pero cuántas veces nosotros infringimos o eso quiere decir de pasar por arriba, transgredimos los mandamientos del Señor, los pasamos por alto, porque es de pasar por alto. ¿Vio cuando dice hicieron un vuelo transcontinental? Quiere decir que pasó por arriba de todos los continentes. Quiere decir que Dios puso límites, pero el hombre traspasó los límites. Transgredió los límites que Dios había puesto para el pecado. Por eso dice la Sagrada Escritura que todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Leemos en Isaías capítulo 14, verso 13, en lo que los hermanos lectores de la Biblia conocen como la caída de Satanás. Encontramos aquí la palabra pecado, también traducida como caída y transgresión. Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Ahí el pecado de la rebeldía, de la soberbia, se presenta también como una caída. Tú que decías en tu corazón, ahí está la transgresión, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí está la transgresión. Él sabía que ese no era su lugar que Dios le había dado, pero dijo, lo voy a traspasar y me voy a sentar en lugar de Dios. ¿Cómo caíste? También la palabra caída como sinónimo de pecado la encontramos también en Apocalipsis capítulo 2, verso 5, en el mensaje a la iglesia en Éfeso. Gloria a Dios. En el mensaje a la iglesia a Éfeso,
capítulo 2, verso 5, Apocalipsis 2:5, que dice: recuerda por tanto de dónde has caído. El pecado de aquella iglesia era que había dejado el primer amor, ¿no? A veces nosotros caída ponemos sinónimos solamente de adulterio. Y si el hermano cayó en pecado, como si fuera adulterio solamente la caída. Pero encontramos aquí que la soberbia es una caída. Por eso dice que antes de la humillación, ¿qué viene? La soberbia. Antes de la caída viene la altivez. Dice que el hombre para caer primero tiene que subir, ¿no es cierto? No puede caer estando abajo, tiene que subir para caer. Y a veces el hombre sube donde Dios no quiere que suba. Y esta noche ha sido dicho también, Dios tiene una hora y un día para todo. Si Dios quiere que sea siervo de Dios, como ha sido dicho, nuestro hermano ni sabe, ni yo tampoco no pensaba justamente en este pasaje. Si Dios quiere levantarlo para algún ministerio, para algo, no se levante solo porque se puede caer. Espere que el Señor lo levante. Cuando Dios lo levanta, nadie lo va a hacer caer. Puede decir amén. Espere con paciencia, todo tiene su tiempo. Por eso dice que Satanás, ¿cómo caíste? Caíste del cielo. Se quiso subir o transgredió o intentó estar en un lugar donde el Señor no le había dado. Segunda Tesalonicenses 2:4. Mire qué rica que es la palabra del Señor, hermano. Segunda Tesalonicenses 2:4. Encontramos un sinónimo de lo que va a ser el anticristo en la figura, aquel personaje siniestro del fin. Dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta, ahí está la transgresión, contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí está la transgresión, pasar los límites, ocupar un lugar que el Señor no le dio, y esa es la obra del anticristo del tiempo del fin. ¿Sabe que ese espíritu del anticristo está, hermano? Hay un montón de gente queriendo ocupar lugar que el Señor no le da y queriéndose sentar en lugares que el Señor no le ha dicho que se siente. Es mejor servir a Dios con humildad en el lugar que el Señor nos ha dado, hermano. Amén. Gloria a Dios. A veces pretendemos títulos honoríficos y pretendemos la vanagloria que no sirve, hermano. A veces queremos ser internacionales e interdenominacionales, tanto inter. Hermano, y no hemos aprendido a ser fiel en lo mínimo. No hemos aprendido a ser fieles en la oración, en los cultos, en la lectura de la palabra, en el amor al prójimo. No somos fieles en lo poco. ¿Cómo el Señor nos va a entregar lo mucho? Por eso dice la Biblia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Puede decir amén? Gloria al nombre de Jesús. Así que tenemos en esta palabra, verso 8, segunda Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Yo miraba una versión, una traducción de la Biblia, que también dice: entonces se manifestará aquel desenfrenado. Quiere decir que no tiene freno para el pecado, porque justamente es un transgresor, alguien que quiere ocupar un lugar que no le corresponde. Se manifestará aquel desenfrenado, que no tiene freno para el pecado. Quiere decir que sus prodigios, milagros, todo lo que hace, lo hace por maldad y para maldad. Por eso la palabra desenfreno o transgresión son sinónimos. También la palabra caída, como la hemos visto recién. La palabra desobediencia en Hebreos 2:2, también encontramos la palabra desobediencia como sinónimo de lo que es el pecado, o el pecado como desobediencia. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 2 y 3, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda
transgresión, quiere decir los que pasaron por alto esa palabra, y desobediencia, recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Puede decir amén? Así que la palabra dicha por los ángeles, ¿cómo fue? Firme. Amén. ¿Se acuerda cuando los ángeles llegaron al caer la tarde a Sodoma y a Gomorra? Le dijeron a Lot, huye, no te detengas, no te vayas a dar vuelta en toda esta llanura, escapa por tu vida. Le dijeron que no te des vuelta. Pero ¿qué pasó? La mujer de Lot, ¿qué pasó? Donde estuviere vuestro tesoro, ¿qué dice la Biblia? Estará vuestro corazón. Seguramente. ¿Qué habrá pasado con las plantas? ¿Qué habrá pasado con mis cortinados? ¿Qué habrá pasado con los bienes que yo tenía? Su corazón estaba allí en Sodoma y en Gomorra. Y dice la Escritura que ella se dio vuelta para mirar, y en el acto que se dio vuelta quedó convertida en una estatua de sal. La palabra dicha por los ángeles, ¿cómo fue? Fue firme. Toda transgresión, el que pasó por alto, ella pasó por alto. No importa que los ángeles dijeron que no me dé vuelta, pero yo me voy a dar vuelta. A veces decimos, hermano, en el nombre del Señor, no se dé vuelta, no mire al mundo, no mire para atrás, mire para adelante, mire a Jesucristo. Y a veces pasamos por alto la palabra que los siervos de Dios nos enseñan. Y pensamos que Dios también va a pasar por alto nuestras iniquidades. No nos engañemos, porque si la palabra, aún dicha por los ángeles, fue firme, toda transgresión y desobediencia, Dios la castigó. ¿Cuánto más nosotros si desechamos al que nos amonesta desde el cielo, hermano? Porque sabemos que a través de la palabra, de la unción del Espíritu, es el Espíritu Santo el que nos está amonestando a escapar de la ira que vendrá y ser fieles al Señor y a su nombre. Bendito el nombre de Jesús. También, aparte de caída, presenta el pecado como una derrota o ser vencido. Así que cuando el diablo logra que alguien caiga en pecado, lo ha derrotado o vencido. Vamos a leer algunos versículos de la Escritura. Segunda de Pedro 2:19. Leemos un versículo que hace poquito estuvimos estudiando. Segunda de Pedro 2:19. Les prometen libertad, pero son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno, ¿qué pasa? Es hecho esclavo del que lo venció. ¿Qué le parece, no? Sigue, lástima que el tiempo nos corre, estamos dando solamente versículos básicos. Usted puede leer todo lo que resta de ese pasaje, cómo vuelve a ser el estado de aquellos que habían escapado, estaban libres, el Señor los había libertado. El que es vencido por alguno, ¿qué es? Ha sido derrotado. Presenta el pecado como una derrota para la vida del cristiano. El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y a veces dice, no, yo cuando quiero dejo el vino, yo cuando quiero dejo el cigarrillo, yo cuando quiero dejo la inmoralidad, yo cuando quiero dejo esa relación ilícita. La va a dejar si el Señor te liberta. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Porque cuando alguno es vencido por alguien, ¿qué dice la Biblia? Si usted está en una relación ilícita por allí, no es que usted la va a dejar cuando quiera, porque usted ha sido vencido. Y el que es vencido por alguno, ¿qué dice la Biblia que es? Hecho esclavo. ¿Usted cree que el esclavo se escapaba cuando quería? ¡Qué esperanza! No podía escapar. Y algunos creen, yo cuando quiero dejo el cigarrillo, yo cuando quiero dejo la botella. No, a mí este pucho no me domina. Pero está ahí, le mancha el dedo y le trae cáncer, pero no lo puede dejar. Y cree que va a dejar el baile, cree que va a dejar esto y va a dejar lo otro. Mejor en esta noche humillémonos bajo la poderosa mano del Señor. Y dice, Señor, tú has venido para libertar a los esclavos, Señor. Quiero que me libertes. Si clama misericordia y reconoce que Jesucristo te puede libertar en esta noche. Si el Hijo libertare, seráis verdaderamente libre. Amén. Romanos 6:16.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Amén. Gloria a Dios. Así que está presentando al pecado como una esclavitud, como una derrota que esclaviza, humilla, le obliga al hombre a hacer cosas que no quiere. Juan 8:34, libro del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 34. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. San Juan 8, del versículo 32 en adelante. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ellos dijeron, jamás, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué pasa? Esclavo es del pecado. Y el verso 36 dice que si el hijo y el esclavo, ¿qué pasa? No queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Algunos creen que porque está en algún pecadito por ahí, está en la iglesia, que va a quedar siempre en la casa. No va a quedar siempre en la casa. Peca hoy, peca mañana, piensa que va a quedar siempre en la casa y que va a quedar tapado. No. El pecado es una esclavitud. Y el esclavo no va a quedar en la casa. El esclavo va a hacer la voluntad de su amo. El hijo sí. Si usted es un hijo de Dios obediente, va a venir lucha, tormenta, dificultades, pero usted va a estar en su banco alabando al Señor. No va a faltar al culto por este problema, por el otro, porque es un hijo de Dios, se siente libre y tiene deseo de alabar al Dios vivo y verdadero. El hijo sí va a quedar en la casa para siempre. Cuanto más en aquella casa donde dijo el Señor, voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Así que si alguno hace pecado, ¿qué dice la Biblia? Esclavo es del pecado. Hemos leído solamente 3 pasajes que presenta el pecado como una esclavitud. Nadie se engaña a sí mismo. Dios no puede ser burlado. Nadie que diga, yo cometí un pecado y no estoy esclavizado. No se engañe. La Biblia dice que el pecado produce esclavitud. Si alguien está en pecado, está siendo un esclavo del pecado y el esclavo no tiene voluntad. La voluntad ha sido anulada por la esclavitud. Pero crea que hay uno que puede libertarle en esta noche. El que confiesa y se aparta, alcanza la misericordia de Jehová. En esta noche el Señor puede libertarle de la esclavitud del pecado. Solo la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Puede decir amén? Bendito el nombre del Señor. Romanos 1:18. Impiedad. La palabra impiedad quiere decir irreverencia. Igual a irreverencia. 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 O sin reverencia. Romanos capítulo 1, leemos el versículo 18, versículo en el nombre del Señor, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra qué? Contra toda impiedad. Esta palabra impiedad se refiere en el contexto de este pasaje que Dios le estaba hablando. Dios le habla por medio de las cosas hechas, Dios le habla por medio de la creación, Dios le habla por medio de su palabra, Dios le habla por medio de sus siervos, le habla por medio de los ángeles. Pero ¿qué pasa? La ira de Dios se revela contra toda impiedad. Quiere decir que la Sagrada Escritura no produjo en el corazón de ellos el temor y la reverencia que debía temer o que debían tener. Que Dios le habló, pero a ellos no le importó que Dios le habló. Que Dios le mostró la grandeza de su creación. Quiere decir que no eran inocentes ante Dios. Por eso dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Quiere decir que Dios le envió su palabra, pero ellos se comportaron irreverentemente. No tuvieron temor a la palabra del Señor.
Porque dice lo que de Dios se conoce, quiere decir que Dios se lo hizo conocer porque Dios se lo manifestó. Ahora yo le pregunto, hermano, en esta noche, ¿Dios le ha hablado muchas veces? ¿Hemos sentido o no hemos sentido la voz del Señor? Yo creo que no pasa culto que no sintamos la voz del Espíritu Santo hablando a través de cualquier hermano, de cualquier testimonio, de cualquier siervo, sierva del Señor. El Espíritu del Señor nos habla. ¿Qué produce en nosotros la palabra de Dios? Salimos afuera y produce murmuración o produce un temor reverente. Hemos escuchado cómo los levitas tenían que servir a Dios. ¿Qué ha producido en nosotros? ¿Qué habló este Gómez? ¿Ha producido eso? ¿O ha dicho el Señor, me ha hablado en esta noche que tengo que saber cuál es mi lugar? Porque lo que habló el hermano es la palabra del Señor. Y yo todavía no sé mi lugar y no puedo ministrar en cualquier lugar. Tengo que ministrar reverentemente en la presencia del Señor. Alabe al Señor en esta noche, hermano. Que la palabra del Señor produzca en nosotros temor reverente. Que los hijos honren a los padres. Este es un anticuado, ¿qué sabe? Que no deshonren los hijos a los padres. Honrar no quiere decir estar de rodillas delante del padre, la madre. No manche su familia con la fornicación, con la mala conducta, con borrachera, con lascivia. Que no tengan que decir la hija de fulano, el hijo de fulano. Mirá cómo anda el hijo de fulana de tal. Eso es una deshonra para los padres. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Puede decir amén? ¿Qué produce en nosotros la palabra del Señor? La palabra impiedad quiere decir sin reverencia. Que lo sagrado no le produce ningún temor ni reverencia. Segunda Timoteo 2:16. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Gloria al nombre de Jesús. Segunda de Timoteo 2:16. Mas evita. Gloria a Dios. Leemos, hermanos, en el nombre del Señor desde el verso 14. Segunda Timoteo 2:14 y 16, hasta el 16. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, no vaya a usar mal la palabra, que usa bien la palabra de verdad, mas evita vanas palabrerías, profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Así que la palabra de Dios conduce a la piedad, mas las palabras profanas y vanas conducen ¿a qué? A la impiedad, que es decir, la falta de respeto a las cosas sagradas. ¿Y cuánta falta de respeto hay a las cosas sagradas, hermano? ¿Cuánta falta de respeto a la palabra de Dios? Anoche, mientras hablaba a los hermanos acerca de Salomón, y hablaba aquel versículo que dijo Jesús, la reina de Sabá vino de lejos para oír la sabiduría y la fama de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Dije, si supiéramos que en esta noche viene el intendente, estaría un montón de gente para escuchar. Si sabe que viene el presidente, aunque lo ame o no le guste, pero estarían para escucharlo. Si supiéramos que tuviera el rey Salomón, sería una revolución, diario, todo. Y en medio nuestro está más que Salomón, el que le dio la sabiduría a Salomón. Pero nosotros vamos masticando chicle. Mañana, ¿a qué hora nos encontramos mañana? Hablando de cualquier cosa mientras se está hablando la palabra de Dios. La irreverencia a la palabra del Señor. La irreverencia en las oraciones. Esto que voy a decir no es una predicación. Estoy dando un ejemplo. Cuando le dicen ahora, che, papito. ¿Usted cree que es una manera de orar a Dios? ¿No cree que es una irreverencia? Che, Jesús, escúchame.
¿No cree que es una irreverencia? Jesús, siendo el Hijo de Dios, no dijo, che viejo, como oran algunos ahora. Que el Señor nos perdone por tener que repetir esa blasfemia, hermano. Oren irreverentemente. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se dirigió al Padre con sumo respeto. Dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, porque no es como mi viejo de aquí en la tierra, es mi Padre que está en los cielos. Es santificado esa parte de todos los padres y de todos los dioses que hay en la tierra. Es mi Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando oramos no estamos orando a cualquiera, hermano. No estamos orando al verdulero o al panadero. Estamos orando a nuestro Padre que está en los cielos. Y tenemos que hacerlo con reverencia. La oración no es aprovechar para ir al baño. La oración no es para conversar. La oración no es para afinar la guitarra. Estamos orando a nuestro Padre. Y cuando estamos orando, el Padre está con el oído atento. ¿Y yo qué hago? Gloria al nombre de Jesús. Yo no sé si la palabra de Dios está produciendo temor reverente, pero me doy cuenta de mis faltas cada vez que hablo este sagrado libro y le pido, Señor, ten misericordia, porque cuántas veces estamos en tu casa de oración irreverentemente, pero Dios nos mira con ojos de amor y misericordia. Pero Jesús le dijo a aquella mujer, no le dijo, bueno, cuando peques otra vez, vení de nuevo que te voy a volver a perdonar. Le dijo, vete y no peques más. Si en esta noche el Señor nos habla, vengamos con mayor temor y reverencia ante la presencia del Señor. ¿Puede decir amén? Para finalizar, hermanos, así dejamos alguna exposición sobre qué dice la Biblia que es pecado. Lo último de todo, la palabra lo presenta como error, como un error. Lo presenta como errar, y es la palabra hamartía en griego, errar al blanco, errar el camino, errar a la meta. Mateo 22, 29, pero no es cualquier error. Así que presenta el pecado como error o ignorancia. Presenta el pecado como error o ignorancia. Mateo 22, 29. Pero vamos a hacer una aclaración en cuanto a la ignorancia. Jesús dijo, erráis, que es la palabra hamartía o pecado en griego. Erráis, ¿qué dice? No es que no sabe leer o escribir. Esta palabra erráis se refiere enfáticamente a un error voluntario, a ignorar voluntariamente. Erráis ignorando ¿qué? Las Escrituras. ¿Y qué más? Y el poder de Dios. Pero este errar tenemos que ponerlo en un contexto. Leemos en 2 de Pedro 3:5. Segunda de Pedro 3:5, entonces usted va a comprender qué clase de error y de ignorancia es este. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 5, ¿qué dice? Estos ignoran voluntariamente. ¿Sabe qué significa ese error? Ese ignorar es la indiferencia. ¿Vio cuando por ahí alguna chica medio simpatizaba con algún muchacho, después el muchacho se hizo lindo, entonces ella dice, a este lo ignoro, dice, no sabe que está al lado, pero conversa con la otra y sabe que está ahí, pero ni lo mira, hace de cuenta que no existe, ¿verdad? Yo sé que aquí las chicas no hacen eso, pero es una forma de explicar. A este lo ignoro, puede estar hablando ahí, pasa, saluda a todos y a él no lo saluda. Este es justamente el ignorar, no es que no sabe que hay un Dios, sabe que está su palabra, sabe que por su poder se ha creado todo este universo y se mueve por su palabra, pero él ignora voluntariamente todo eso y peca y peca y peca, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Puede tener la Biblia 20 años en su casa, pero nunca se molesta en leerla. Uno le quiere regalar, dice, sí, ya tengo una. Pero la Biblia no es un amuleto de suerte. La Biblia no es una patita de conejo, ¿no? La Biblia es para leerla y guardarla en nuestro corazón. Finalmente, Santiago 4:17 es el último versículo. Santiago, capítulo 4, verso 17.
Otra vez la ignorancia. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? Pecado. Y sigue, no ignora, sabe lo que es lo bueno, pero no lo hace, es pecado. Vamos a inclinar nuestra cabeza para orar a Dios. Hemos dado solamente algunas definiciones del pecado. No hemos dado ni las consecuencias, ni tampoco hemos dado la solución para el pecado. Pero creo que ninguno de nosotros ignoramos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Estamos dando algunas definiciones porque de repente se habla que en una congregación dicen que es pecado, lo otro no es pecado. Usted está conociendo a través de la Biblia lo que es el pecado, la transgresión, pasar por alto, la ignorancia voluntaria de la palabra de Dios. Y en esta noche el Señor nos ha hablado a todos. Mientras estamos con nuestra cabeza inclinada, no podíamos cerrar este culto sin hacerle una invitación en el nombre del Señor. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿No será que hay alguna atadura que tiene que ser desatada en esta noche? Si no has podido perdonar, no has podido en tu corazón vencer, te has convertido en la esclavitud o en esclavo de la falta de perdón, del orgullo. Antes que venga el Señor y te diga, siervo malo, sierva mala, yo te perdoné tanto, no podías perdonar a tu hermano esa pequeña deuda, no quieres perdonarla y salir de acá desatado, desatadura. Gloria a Dios, y va a ser desatada en el cielo también, porque hay una atadura ya que impide la bendición de Dios para tu alma, para tu hogar, para tu familia, para tu ministerio.